tardes a todas las personas que están en este taller. Agradecida por la invitación. La verdad que también para mí, justo avisarles que me tengan piedad. Hoy justo es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo años y dije, bueno, ahí está Miguel de vuelta. Sí, sí, acá estoy. Ahí está, Miguel, porque te había salido y No, bueno. no, sí, ya sé. Bueno, contarles esto, ¿no? Que para que vos también nos vas a presentar esa encuesta realizada en el 2020, ¿no? Por la Red del Espectro Autista Latinoamericana sobre el impacto de la pandemia en personas con condiciones del espectro autista. Para nosotros, como Ministerio de Educación, es un placer presentarles a la doctora Alexia Ratazzi. Su presencia es posible en este escenario gracias a un trabajo articulado entre el gobierno de la provincia del Chubut y Pan America Energy. Contarles un poquitito de que Alexia es médica psiquiatra infanto-juvenil, realizó sus estudios universitarios en la carrera de medicina en la Universidad de Favaloro, Buenos Aires, Argentina, con diploma de honor. Tiene una vasta trayectoria en lo que va de su carrera. Realizó su residencia de psiquiatría infanto-juvenil en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Clínica psiquiátrica dinámica, un enfoque integrador, aportes para otras disciplinas, programa de actualización de la UBA dirigido por la doctora Lía Ricón, con una duración de 134 horas, metodología teórico-práctico con evaluación final. También realizó introducción a la terapia familiar y de pareja, diversos enfoques, como también programa de actualización de posgrado en adolescente en el 2008, salud integral del adolescente también en el mismo año, curso intensivo de trastorno generalizado del desarrollo, organizada por el Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano, curso anual de gestión e investigación aplicadas a la pediatría en el 2009, gestión de organizaciones sociales, dictado por la Fundación Claritas. Tiene el título de matrícula nacional como médica, 101.875, otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 1999, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, otorgado por el Ministerio de la Salud de la Nación en el 2005. En el 2010 obtuvo la certificación en psiquiatría infanto-juvenil, otorgada por la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil y profesionales afines. Actualmente es cofundadora y coordinadora de las áreas de toma de conciencia y capacitación de Panacea, que es el programa argentino para niños, adolescentes y adultos en condiciones del espectro autista. Ha desempeñado muchísimos cargos, pero podemos mencionar entre ellos psiquiatra de la planta y coordinadora de la clínica TGD del Hospital Italiano de Buenos Aires en el periodo 2006 al 2007. Desde el periodo 2006... Ahí está. Bueno, yo qué sé. Bueno, tiene algún corte en la conexión de red. El universo es sabio. Cortemos con esto. No es más necesario decir más nada. Aprovechemos estos minutos para hablar de cosas que son como más importantes. Perdón, bueno, pero cuando le diga a Miguel, digo, no importa, Miguel, o sea, el universo en esta vuelta al sol. Si quieren arrancamos, yo no sé, igual no sé a nivel formal, no quiero meter la pata, pero yo por mí empezamos el intercambio con mucho gusto. Y les quiero contar, de paso, mientras no sé si Miguel se sumará de vuelta o no, que cuando me convocaron y me invitaron a dar una charla o un taller, al final, lo primero que me salió es, pero escúchenme, o sea, más vale, ahí volvió Miguel. Miguel, les contaba a todos, no te escucha, que el universo es sabio y que te cortó porque es más interesante que hablemos directamente de lo que vamos a hacer. Bueno, yo entonces te doy paso para que vos te apropies de este auditorio que pueda ser, y les deseo un
un rico encuentro donde puedan ir escribiendo en el chat las preguntas que vayan sucediendo, que se les vaya ocurriendo. Alexia, al finalizar o un ratito antes, va a poder dar respuesta a alguna de ellas. Este es el propósito de poder pensarnos colectivamente, de poder reflexionar. Así que, bueno, los dejo en muy buenas manos por lo que han visto. No me dejó terminar de leer su vasto currículum, pero bueno, es alguien que es palabra autorizada en este taller. Así que bienvenida, Alexia, y estamos a tu disposición. Bueno, mil gracias, Miguel. No, y como venía diciendo, primero gracias por la invitación también, y bueno, gracias a PAE por hacerlo posible. Cuando me llegó la invitación, digo, la verdad es que yo no soy quien para hablar de pedagogía, ¿no? Y herramientas a nivel pedagógico para docentes. Yo vengo de otro palo, yo soy psiquiatra infanto-juvenil y no me gusta como meterme en el terreno que no domino. Por eso dije, me parece que tal vez alguien de nuestro equipo que trabaje más activamente en el punto de educación inclusiva desde el punto de vista más técnico. Pero bueno, insistieron que querían que diera igual yo una charla. Por ende, me voy a meter con lo que yo sí un poco más domino, ¿se entiende? Así que, por favor, docentes, ténganme, si es que son todas personas profesionales de la educación, supongo que sí, ténganme un poco de piedad, porque yo voy a hablar de paradigmas, voy a hablar de creencias, de miradas, de cómo transformar esto más a nivel como de fondo, una cuestión más de fondo, desde una perspectiva de derechos. Y nada, por eso, no vengan aquí a este taller a buscar cosas muy puntuales, es un taller más para pensar y reflexionar y tal vez, quién sabe, cambiar algunas de las miradas, ¿no? Y creo que esto es lo que más me importa. Obviamente todo el material que está acá, yo después, o sea, todo lo que aparezca lo puedo compartir después, así que en todo caso se lo haré llegar a la gente del Congreso para que lo pueda compartir con ustedes, ¿sí? O sea, todo el material porque hay un par de cosas que se las voy a compartir en el PowerPoint que armé, pero está la información por detrás de eso, ¿sí? Así la tienen a mano. Como me parece, hay bastantes cositas como muy interesantes, tanto para hablar de educación inclusiva, que a ver, hay como dos partes a este taller. Hay una primera parte, y ya mismo les voy a empezar como a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver cómo funciona esto en Google Meet. Y necesito que alguien me diga si se ve ok. Esperen que vamos a hacer así. Sí se ve ok. ¿Se ve ok? Ya está la presentación. Bien, esperen que quiero agrandar. Lo único, con el Google Meet no veo a nadie, pero bueno, o sea, veo a mi pantalla nomás, así que no veo caras. Así que lo que sí les pido es que si hay alguna, es más, no sé si me aparece tampoco el chat y las preguntas, pero si hay alguna pregunta que directamente con el micrófono me la hagan saber, porque yo sí escucho, ¿está? Pero no sé si voy a poder leer si alguien escribe en el... Está habilitado el chat igual, ¿eh? Está habilitado, está bien, pero lo que pasa es que no sé si a mí me aparece nomás. Pero bueno. Le aparece a todos, yo lo habilité. Ahí está, a ver. Bueno. Vamos a ver, capaz que en una de esas logramos que yo me vea. Ok. Ahí se ve la presentación y se ve mi cara también, para los que están. ¿Sí? Yo espero que... Ok. Esperemos que sí. Sí, perfecto. Se ve tu cara y se ve la presentación. Bien. Ok. Bueno, entonces, como les contaba, hay como dos partes a esta presentación. Una que tiene que ver, como dice bien el título, digamos, algunas reflexiones sobre el paradigma de educación inclusiva. Eso va a ser la primera parte, un tema que, si bien vengo de otro palo y vengo del palo de la salud, me interesa mucho porque me interesan en realidad mucho los derechos humanos. Entonces, donde haya algún derecho humano es como que me tira mucho y me atrapa siempre el universo de los derechos humanos. Entonces, desde ese lado... Y después, un poquito meternos más de lleno en relación a cuál fue el impacto. Les quiero contar cómo nosotros hicimos una encuesta el año pasado, durante el 2020, sobre el impacto de la pandemia en personas dentro del espectro autista. Y la verdad que, a ver,
todo el mundo lo sabe, pero está bueno ver los números y las cosas que las familias también han contado al respecto. Así que la idea es como compartir eso un poquito con ustedes. Arrancando, entonces vamos a la pata, al aspecto más que tiene que ver con el tema de educación inclusiva. Y lo primero, a ver si puedo avanzar aquí. Ahí está. Lo primero, a ver, quiero setear esto porque hay muchas cosas que están sucediendo en este mundo, pero cuando hablamos de, voy a mencionar esta palabra, de discapacidad, ¿sí? Estamos en el medio de un enorme cambio de paradigma, y cuando hablo de un enorme cambio de paradigma, hablo de un cambio en el sistema de creencias que tiene una sociedad entera en torno a un tema. Los cambios de paradigma implican tiempo, necesariamente tiempo, porque implica cambiar creencias, ¿no? Implica cambiar principios, miradas. Y muchas veces eso trae aparejado que cambien las prácticas, ¿no? Lo que hacemos y las actitudes. Pero no es tan fácil cambiar el sistema de creencias imperante, ¿no? Porque siempre nuestras creencias tienen que ver con nuestra historia, con los valores que nos inculcaron cuando éramos más jóvenes, con las experiencias de vida que hemos tenido, con los que nos enseñaron, digo, en las formaciones que hemos tenido. Todo ese combo, digamos, de experiencias, características, historia, conforman nuestros sistemas de creencias, que son básicamente nuestras formas de mirar el mundo, ¿no? La realidad, cómo leemos eso, cómo miramos. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque muchas veces uno no es consciente de qué es lo que cree sobre algo. Y tenemos que ser conscientes porque tiene consecuencias. O sea, lo que creemos tiene consecuencias en lo que hacemos y en otras personas también. Cuando hablamos del tema discapacidad, ¿dónde se inicia como este cambio de paradigma en lo que es el campo de la discapacidad? Ya hace bastantes años, ¿sí? Año 2006. Y acá les traigo, y la ven, es el texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas, en el año 2006, hace conocido al mundo después de un largo trabajo, interesantísimo trabajo, y una de las cosas más interesantes, me parece, es que en este proceso de elaboración de la Convención, de este Tratado de Derechos Humanos, porque eso es lo que es la Convención, un Tratado de Derechos Humanos, participaron activamente personas con discapacidad. Y esto viene muy de la mano del lema, ¿no? del nada sobre nosotros sin nosotros, y que es entendible. ¿Y por qué lo digo? Porque durante mucho tiempo, históricamente, en relación a las personas con discapacidad, opinaban y decidían otras personas, generalmente las personas sin discapacidad. Y esto se ha mantenido mucho a lo largo de la historia, en este punto como una asimetría, ¿no? en el poder de decisión sobre las vidas de las personas. O sea, que estén otras personas decidiendo sobre las vidas de determinado grupo es algo que no es justo y donde definitivamente se van a dar cosas que no queremos que sucedan. Por ende, esta elaboración desde el seno mismo, porque, a ver, son las personas con discapacidad las que saben qué es lo que necesitan, qué apoyos quieren, cuáles son las prioridades, y no las otras personas. Por eso me parece como tan importante. Año 2006 se publica. Ustedes saben que Argentina es miembro parte de Naciones Unidas, y muchos de esos más de 150 países, no sé cuántos son, pues son un montón los que son miembros parte de las Naciones Unidas, suscriben a los tratados, a las convenciones, en general suscriben. Argentina suscribe, y de hecho ratifica la convención, y ratifica su protocolo facultativo en el año 2008 a través de una ley. Esta es la ley nacional en Argentina, la 26378, donde ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y donde ratifica el protocolo facultativo.
Esto quiere decir que Argentina, supuestamente, por lo menos desde el punto de vista de decisión política, si quieren, porque esto claramente es una política pública internacional, la convención, ¿no? Como todo marco normativo, y además consideramos que está a nivel constitucional o supraconstitucional en realidad. Hay como un acto muy claro de decir, Argentina suscribe, y Argentina tiene una ley nacional. El tema, ¿qué es lo que pasa? Es que, bueno, como muchos de ustedes sabrán, no siempre, escasamente, diría yo, las leyes, las normativas, tal vez esto no se da tanto en el sistema de educación porque son bastante prolijos y ordenados y ya casi que es un embrollo, ¿no?, de normativas y resoluciones. Pero en general, digo, en la población general, podemos decir que muchas veces, aunque haya una ley, aunque esté la letra presente, es el famoso dicho, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Uno puede estar muy claro en las políticas, ¿sí? Por ejemplo, en este Tratado de Derechos Humanos, como está escrito al menos, pero después el gran, enormísimo desafío es la implementación de esa normativa, que es en última instancia lo que más nos interesa, porque son muy bonitas las palabras, pero si esto no se traslada a la realidad de las personas, es medio como inútil, ¿sí? Nosotros lo que queremos es que las personas tengan este activo y en esta vida, básicamente, una vida donde puedan ejercer plenamente sus derechos, básicamente. No es muy complejo como constructo, pero sí es algo que se vulnera todos los días y a diario, y especialmente en este colectivo en particular, ¿sí? En esta, permítanme llamarlo, neurominoría o una minoría en la diversidad funcional de algunas personas, que no es tan minoría, porque esto es un dato también que me parece importante transmitir. Cuando hablamos del colectivo de la discapacidad, estamos hablando de un 15% de la población mundial. 15% de la población mundial significa 1 de cada 7 personas con algún tipo de discapacidad, sea transitoria, sea larga en el tiempo, ¿sí? Como para siempre, pero es 1 de cada 7 personas. Entonces, me atrevería a decir que en realidad es tal vez la más grande minoría que existe en el mundo. No sé si ubican, pero ahora en los Juegos Paralímpicos de Tokio se lanzó una iniciativa de concientización y de difusión, una campaña internacional que invitan a todos a sumarse, que se llama, en inglés, We the 15, nosotros el 15%. Y es un colectivo de personas que siempre, además de que han visto muy vulnerados sus derechos, muchas veces no han tenido una voz fuerte para luchar por ese ejercicio pleno de estos derechos. Bueno, vuelvo un poquitito a la historia entonces. Este cambio de paradigma que les estoy diciendo, y quiero definir muy rapidito cómo define al tema de la discapacidad esta convención, porque es una importante definición, ¿sí? Es importante cómo se definen las cosas. Lo que dice la convención es que en realidad la discapacidad es una situación, y es una situación que se da en base a una interacción. ¿Y a una interacción de quiénes o qué? Por un lado están las personas con sus limitaciones y sus fortalezas, y por el otro lado está el contexto de esa persona y las barreras actitudinales y de otro tipo que están en ese contexto. ¿Qué quiere decir? Que la discapacidad está dada en esa interacción y no es un atributo de las personas. Y este es un concepto ya muy importante. ¿Por qué? Porque todas las personas pueden en algún momento de su vida estar en una situación de discapacidad, ¿sí? Tanto transitoria como permanente, pero todas las personas.
porque tiene que ver con esta interacción. Ahora, esto es muy interesante también como definición por un par de cosas. Uno, pone el acento que si esa persona con esas limitaciones o esas fortalezas se encuentra en un contexto o en un ambiente en donde cuenta con todos los apoyos y toda la accesibilidad y toda la inclusión, después vamos a hablar de la palabra inclusión, que esa persona, a ver, si hay un ambiente completamente accesible e inclusivo, esa persona puede no estar teniendo una situación de discapacidad, a pesar de que tiene limitaciones. Y esto creo que es como muy importante. ¿Por qué? Porque pone el foco mucho en cómo vamos a hacer para modificar esos ambientes que son, en general, la fuente, ¿sí?, donde se encuentran esas barreras o esa falta de accesibilidad, que es una barrera al fin, que hace que esa persona, sujeto de derechos, no pueda ejercer plenamente sus derechos. Y creo que esa definición es como muy importante y cambia completamente cambia la concepción de lo que es la discapacidad. ¿Por qué? El paradigma anterior al que vamos a mencionar, y se llama el modelo médico hegemónico rehabilitador de la discapacidad, fíjense, ya las palabras te dicen un poquito, modelo médico hegemónico rehabilitador en discapacidad. Viejo paradigma, modelo anterior que sigue muy vigente al día de hoy en muchas instancias. Ese modelo es bien como los médicos muchas veces trabajamos. Los médicos estamos muy formados en hacer diagnósticos, saber de tratamientos, o sea, de qué necesita una persona. Ya el hecho mismo de hacer un diagnóstico implica, para los médicos en general, los profesionales de la salud, implica identificar qué es lo que no funciona demasiado bien en una persona, ¿se entiende? O sea, siempre es, a ver, como supuestamente nuestro rol es aliviar el sufrimiento humano, de cualquier tipo de sufrimiento estoy hablando, puede ser una dolencia física, un tema mental, bueno, en fin. Pero nuestro rol es, bueno, estamos como todo el tiempo buscando qué es lo que puede provocar sufrimiento en una persona y tratar de ayudar a esa persona para aliviar ese sufrimiento. Ahora, desde esta perspectiva, por eso somos como especialistas supuestamente en diagnosticar, identificar cuál es la potencial causa de ese sufrimiento, de ese malestar, y somos especialistas medio en, bueno, en tratar, en cómo arreglamos un poquito eso. ¿Dónde se encuentra como el problema en este punto? Es que cuando una persona con discapacidad se acerca a esa lógica, ¿sí?, a esta mirada, porque es una mirada, e inmediatamente se le supone a esa persona que tiene una discapacidad o un trastorno, o una patología, o una enfermedad, o algún cuadro que se asume le genera sufrimiento o interferencia en su funcionamiento. Y acá es donde vienen como todos los diagnósticos. Fíjense que los diagnósticos siempre, siempre identifican lo que no funciona bien en una persona, básicamente. Cuando hablamos de trastorno, no importa, o sea, el trastorno, les hago como psiquiatra, no sé, el trastorno del estado de ánimo, el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, el trastorno, todos los trastornos implican que hay un problema, llamémoslo así, en determinado aspecto del funcionamiento. Y acá quiero decir algo muy importante. No necesariamente una persona que se considera que tiene algún tipo de discapacidad tiene algo ligado a una enfermedad o a un trastorno o algo que está mal. ¿Y dónde está el riesgo de esto? Es que cuando nosotros los médicos y los profesionales de la salud en general identificamos que hay algo que no funciona en una persona, medio que nos hacemos el acto heroico de tratar de resolver eso, ¿no? Y tratar de arreglar lo que está roto o mejorar lo que viene fallado.
Y ahí es una mirada que es la que no queremos, pero es la mirada que existe y es la mirada que viene desde ese antiguo y aún vigente paradigma, ¿sí? En relación a la discapacidad. ¿Y qué te piden las personas con discapacidad? Muchos te dicen, yo no quiero que me arregles. Yo no quiero ser parecido a esa persona que vos considerás normal. Yo lo único que te pido es que me aceptes y me respetes en mi singularidad. Y esto posa, digamos, una pregunta como muy que sacude todo el sistema, ¿sí? Porque obliga a repensar absolutamente todo. Con esto quiero pasar. En este cambio de paradigma, el nuevo modelo se llama el modelo social de la discapacidad. Lo habrán escuchado nombrar. El modelo social de la discapacidad, que surge a partir de la Convención, ve a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Este es un primer gran cambio, o sea, en vez de verlo como alguien fallado, si querés, o alguien que tiene algo que le funciona mal, lo ve como un sujeto de derechos y de una manera más integral, como a cualquier persona, como una persona que tiene un perfil único de fortalezas, de desafíos, como lo tienen todas las personas. Y en punto número 2, como les decía, le pone una gran responsabilidad, si quieren, en relación a la discapacidad, esa situación de discapacidad que les contaban, a lo que pasa en el contexto, en el ambiente de esa persona. Entonces, se dedica mucho a decir, miren, lo que hay que hacer en realidad son eliminar las barreras que existen en el contexto de las personas. Ese es nuestro trabajo, es eliminar las barreras. Es eliminar las barreras, no es modificar, mejorar o arreglar a las personas. Y esto es un cambio radical en nuestras prácticas, se los digo desde el punto de vista de profesionales de la salud. Lo que pasa es que esto implica cambios de paradigma en todos los ámbitos. Y ahora voy a contarles un poquito estos cambios de paradigma, pero muy sucintamente, porque me quiero meter como de lleno en el tema de la educación. Pero fíjense, cambio de paradigma, hablamos del pasaje del modelo médico hegemónico al modelo social, sale del campo de la salud exclusivamente, pasa al campo social, o sea, a de todos. Y que no quiere decir que no incluya al campo de la salud, porque como personas tienen derecho al acceso a la salud y como personas pueden tener miles de problemas ligados a la salud específicamente. Pero se sale, que sea como si la discapacidad fuera propiedad, lo digo entre comillas, propiedad de las profesionales de la salud. Pues no lo es. Es de la sociedad, digamos. Es claramente de la sociedad, de la población general. Cuando hablamos de los distintos ámbitos, ¿no?, donde se dan los derechos, y esto lo menciono porque ahora voy a pasar, por ejemplo, ¿qué trae aparejado este cambio de modelo en relación a la discapacidad? Y en cada uno de los derechos humanos fundamentales, y acá hablo de educación, de salud, de empleo, de planificación, cada uno de estos ámbitos, estos son como tal vez los más grandototes si quieren, pero en cada uno de estos aspectos implica un cambio también de mirada. Y esto es lo que sucede justamente, por ejemplo, con el tema de la educación, el derecho a la educación. En la Convención está el artículo 24, algunos de ustedes lo conocerán. Justamente es el artículo que habla sobre el derecho de todas las personas a una educación inclusiva y de calidad. El paradigma anterior, que de vuelta está muy patente, digamos, y muy vigente, y después les voy a mostrar algunos datos de una publicación muy reciente que se hizo en relación al estado de la educación inclusiva en nuestro país. El paradigma anterior es educación segregada, lo que se llama, que quiere decir que, bueno, dependiendo un poquito de la condición o de las características que tengan los estudiantes, uno los va dividiendo en
determinadas, digamos, escuelas o modalidades, ¿no? El ejemplo clásico del, no sé, siempre se dice, no sé, al estudiante ciego va a la escuela de ciegos, al estudiante sordo a la escuela de sordos, al estudiante, bueno, que en general al estudiante que tiene alguna discapacidad intelectual o discapacidad ligada al desarrollo, a la escuela especial. Los que tal vez tienen alguna, y no me quiero meter porque yo no soy técnica de este ambiente, pero se los digo así de lo que uno escucha a veces con algunos niños, niñas y adolescentes, aquel estudiante que tal vez tiene algunas cuestiones ligadas al aprendizaje, puede pasar un tiempo por la escuela de recuperación, y el resto, digamos, los estudiantes más o menos que entran más o menos, o sea, que no tienen ninguna de estas condiciones o cuadros, van a digamos, a la escuela regular o la escuela común, como se le dice habitualmente. Esto es un modelo segregado, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, decime, estudiante, cuáles son tus características y yo te voy a decir a qué escuela tenés que ir. Esto va completamente como en contra a este derecho a una educación inclusiva y de calidad. Y este cambio de paradigma es muy profundo, ¿sí? Después me voy a meter más de lleno de esto. Bueno, lo mismo sucede desde el punto de vista de la salud, de este modelo anterior, como de estas prestaciones directas, ¿no? El trabajo como uno a uno en consultorio con el especialista, a un modelo más basado en rehabilitación, basada en la comunidad. La gente que está en el tema autismo, como nosotros en Panacea, estamos trabajando muchísimo, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? En lo que llaman intervenciones mediadas por padres. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en este concepto de que los apoyos que necesitan las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos, deberían estar en los entornos naturales de esos niños, niñas, adolescentes y personas adultas. No deberían estar yendo a buscarlo a un consultorio en una prestación directa con un especialista uno a uno. Porque además es un sistema que no es para todos, porque tiene sus limitaciones, tanto de recursos humanos, de disponibilidad de tiempo, de recursos de especialistas, de distancias geográficas, más en un país como Argentina, que es tan grande y hay muchos lugares donde no hay especialistas. Entonces hay que cambiar como la manera de pensar. Lo mismo cuando hablamos de apoyo, simplemente acá menciono, antes hablábamos de talleres protegidos, ¿no? Si es que termina, porque lo que pasa muchas veces con las personas con discapacidad es que ya la trayectoria del colegio, o sea, de la trayectoria escolar, ya hay una división, ¿se entiende? Entre los que transcurren por la escolaridad común o regular y los que van por otras vías. Ya ahí hay una división. Es obvio que esa división se va a transportar al futuro. Bueno, en este concepto del trabajo, desde este concepto de talleres protegidos, donde ya, fíjense la palabra misma, ¿no? Que sea un taller protegido, ya habla de una mirada, ¿no? En relación a las personas con discapacidad. Necesitan protección, cuidado, necesitan un contexto determinado para hacer cosas ligadas a las ocupaciones o al trabajo. Y en realidad el nuevo paradigma en lo que es trabajo, se habla de un enfoque de empleo con apoyos en el mercado laboral abierto. Nada que ver con el concepto de talleres protegidos. Voy hacia todo lo que es planificación de vida. Y acá también pasamos de un paradigma de planificación individual clásica a lo que llama planificación centrada en la persona, donde se pone mucho más protagonismo en la persona, y acá hay un derecho muy, muy importante, que son dos, pero están muy vinculados uno y el otro, que es el derecho a la autodeterminación y el derecho a una vida independiente. ¿Y qué quiere decir básicamente esto? Es que las personas puedan tener el control sobre sus propias vidas y puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas, que sean las personas, no otros. Y acá hay muchísimo que recorrer. ¿Por qué? Porque la historia nos dicta que muchas veces en relación a las personas con discapacidad son
Los familiares, los profesionales que acompañan, son ellos los que deciden sobre la vida, sobre lo que va a suceder con la vida de esa persona. Y lo que propone este nuevo paradigma es que sea la persona que tiene derecho, y esto es un derecho humano, que la persona controle, tenga control sobre su propia vida y tome sus propias decisiones. Para eso se necesitan apoyos, por supuesto, específicos, pero ya la mirada es completamente distinta. Me gusta mostrar siempre esta imagen porque para mí resume, es como una metáfora un poquito del modelo social de la discapacidad. Dice, cuando una flor no florece, lo que tenés que hacer es modificar el ambiente en el que crece esa flor, no a la flor. Tenés que modificar el ambiente en el que crece, ¿sí? En la que crece esa flor, no a la flor. Y si acá sustituimos la flor o la planta por una persona, siempre decimos, las personas también estamos llamadas a florecer, ¿sí? Durante nuestra vida. Lo que tenemos que pensar, cuando una persona no florece, no se desarrolla personalmente como todo ser humano está llamado a desarrollarse y a florecer, no tenemos que tratar de cambiar o arreglar a esa persona. Tenemos que modificar el ambiente, ¿sí? Y el ambiente, cuando hablamos de flores, no sé, la cantidad de agua, la cantidad de ingredientes que necesita para ese desarrollo. El agua, la exposición al sol, la exposición al aire, si tiene que estar en un lugar resguardado. Bueno, cada flor o cada planta necesita sus propios ingredientes, si quieren, sus propios factores ambientales que la dan según la planta, ¿no? O según la flor. Bueno, las personas es lo mismo. Cada persona necesita sus propios y singulares e individuales ingredientes para florecer. Y esto me interesa mucho que queda como esta imagen, ¿no? Del trabajo que tenemos que hacer es sobre los contextos y sobre el ambiente. Pero hay varios desafíos, y quiero como mínimamente como hablar de algunos de estos desafíos en esta transición, ¿no? De paradigmas, y vamos a entrar de lleno más en lo que es educación, pero se requieren, por un lado, lo primero es las transformaciones en la cultura, en la mirada, en las creencias, o sea, en los principios que guían, ¿sí? Este es el primer punto, pero esto, como les decía antes, trae aparejado cambios en el lenguaje, en el glosario que usamos. O sea, cada paradigma tiene como un glosario propio, palabras que describen cosas desde ese paradigma. Entonces, probablemente si cambiamos una mirada, cambiamos las creencias, nuestro sistema de creencias en relación a un determinado tema, vamos a tener que cambiar probablemente también nuestro lenguaje, nuestro glosario, cómo nos referimos a determinadas cuestiones. Y esto necesariamente también va a impactar en nuestras prácticas y cuáles son las políticas públicas. O sea que es una triple transformación, y esto va muy en línea cuando se habla de educación inclusiva y el índice de inclusión, ahora lo vamos a dar, pero es los cambios en las culturas, en las prácticas y en las políticas. Esto es lo que requiere la implementación de un paradigma nuevo. Y cuando hablo de miradas y creencias, simplemente para que sepan, son muy poderosas. Nuestras creencias, nuestras miradas, nuestras perspectivas tienen poder de provocar cambios en la gente que tenemos alrededor y en nosotros mismos también. Y me gusta siempre mucho que creo que es pedagogo, lo conocerán, porque da esas charlas, ¿vieron? Del Banco Francés, del BBVA en España, es un español que se llama Alex Rovira, muy interesante escuchar, que dice, la mirada condiciona necesariamente las posibilidades de realización de todo ser humano. Entonces pone como el foco en tenemos que ser conscientes de nuestras miradas y nuestras creencias, porque somos responsables de cómo esa mirada condiciona necesariamente, y especialmente cuando hablamos de gente más joven, de niños, de niñas, especialmente las miradas en relación a esa población que difícilmente pueda deshacerse de la mirada de los adultos. Y tengan muy presente que las miradas generan identidad, y lo digo
Ojo también con el tema de los diagnósticos. Los diagnósticos en este punto, y hablo de los diagnósticos en salud, soy psiquiatra infantil, así que me hago cargo. Ojo con los diagnósticos, porque siempre son, o sea, es una moneda con dos caras. Es muy útil el diagnóstico desde el punto de vista administrativo y para hacer que esa persona acceda a los apoyos que necesita, ¿sí? Pero ojo con lo que los diagnósticos producen a nivel de las creencias, del estigma, de cómo el diagnóstico, yo siempre le digo, cómo se come a la persona. Cómo cuando aparece un diagnóstico en la vida de una persona, muchas personas de alrededor empiezan a mirar solo al diagnóstico y no más a la persona. Y esto es algo que tenemos que tratar de evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver el diagnóstico, esa categoría, porque es una categoría, ¿no? Una categoría donde se meten algunas personas que cumplen determinadas características. ¿Qué empezamos a hacer? Le empezamos a atribuir a la persona las características de esa categoría. Y siempre, lo primero que tenemos que hacer es siempre mirar a las personas, porque cada persona es única. Y esto es muy importante a la hora, y doy un ejemplo, porque esto es una típica. Cuando hay un diagnóstico de autismo, me pasa, en todas las semanas tengo alguna consulta donde me cuentan, no sé, que en la escuela, cuando se enteraron que ese niño o esa niña tenía autismo, lo primero que surgió, ¿no? Como la primera reacción es, necesita una figura de apoyo, necesita un acompañante, necesita una maestra integradora, necesita una, bueno, todo, yo sé que hay muchísimos nombres y no me quiero ni meter en lo técnico, pero figura de apoyo, usémoslo. Ahora, no es verdad que toda persona que tenga autismo necesita una figura de apoyo en la escuela. Pero es un prejuicio muy grande y que la gente automáticamente piensa, si tiene autismo este estudiante, sí o sí necesita maestra integradora. Eso es el problema de los diagnósticos y de los prejuicios, digamos, en torno a las categorías diagnósticas y cómo nos equivocamos. Por eso tenemos que ser tan conscientes de qué prejuicios tenemos nosotros en torno a algunas condiciones. Y además ser también conscientes de los diagnósticos o las creencias, estas miradas, podés o establecer techos a una persona. Tiene que ver con esto de condicionar las posibilidades de realización. Tus creencias pueden sentenciar a alguien. Señora, su hijo nunca va a poder ir al colegio. No. A ver, les doy un ejemplo muy claro que me gusta mucho y las invito a conocerlo para quien no lo conocen. Juan Coveñas, no sé si alguien conoce a Juan Coveñas, yo les sugiero ampliamente. Juan Coveñas es un joven con un tipo de multidiscapacidad que cuando se acercó para entrar a primer grado, no sé si las autoridades o la docente o la gente que fueron, o sea, le dijeron a la madre, señora, su hijo es ineducable. Así empezó como la trayectoria. Juan, hoy, hace un par de meses, primero quiero contarles una cosa. Juan se comunica a través de el uso de un comunicador y su asistente personal. ¿Sí? Él escribe en un comunicador que tiene letras y su asistente personal es quien le pone la voz con Z, ¿sí? Pero esa es la manera de comunicarse de Juan al día de hoy. Juan hace un par de meses se recibió como licenciado en letras en la Universidad Nacional de La Plata. Juan, en su historia, Juan disertó en Naciones Unidas, estuvo muy involucrado con el tema de educación inclusiva, ahora está muy involucrado con lo que es la vida independiente y el derecho a la vida independiente. Pero fíjense cómo
a veces las creencias, señora, su hijo es ineducable, si no fuera por Juan y su familia, que siempre creyó en él, que le dieron todos los apoyos que necesitaba, que estaban informados, capaz que era una persona que podría haber terminado en cualquier otro lugar. Así que seamos conscientes. Podemos sentenciar a través de nuestras creencias o podemos abrir posibilidades infinitas. Y yo lo que invito a los adultos siempre, cuando hablamos en referencia a niños y a niñas, es tratemos de estar en un lugar donde abramos posibilidades infinitas y no donde sentenciemos, porque acuérdense, nuestras creencias son poderosas, porque generan identidad, porque nosotros establecemos el famoso efecto Rosenthal, no sé, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, pero el poder es un muy buen ejemplo para trabajar sobre cuál es el impacto y la influencia de las creencias hasta en el rendimiento de los chicos. No me voy a meter ahora en el efecto Rosenthal porque no me va a dar el tiempo, pero para los que estén interesados, búsquenlo. Es muy conocido en el ámbito de la educación y la verdad es que es muy claro también. Ese experimento, digamos, esa investigación muestra a las claras el poder de las creencias en el ámbito de la educación, en el ámbito de la vida. Un chiste para cortar un poco con un poco lo que estamos hablando, que me parece que está buenísimo. Daniel Paz. Y esto dice así: la mamá de Flor se enteró por otras madres que en la salita de su hija había un chico con síndrome de Asperger. Aclaro, para quien no sabe, el síndrome de Asperger está considerado dentro de lo que es el espectro autista como cuadro, ¿ok? Entonces, decidió preguntar sobre ese compañero nuevo y diferente del cual Flor no había comentado nada. Entonces la madre le dice, ¿tenés compañeros nuevos este año? Flor le dice, sí. La madre le dice, ¿hay alguno que se porte raro? No, dice Flor. Y la madre le sigue preguntando, dice, ¿no hay alguno que sea diferente? Y Flor le dice, todos somos diferentes, si no, ¿cómo sabrían los papás cuáles son sus hijos? Siempre me gusta mucho cuando a partir del humor se invita a la reflexión, ¿no? Pero fíjense cómo en esto de generación de identidad, ¿no? Y del prejuicio, cómo la madre cuando se entera de que hay un compañero con Asperger de su hija, cómo va, digamos, a ver, incitando, o sea, ya hay un prejuicio diciendo que hay alguno que se porta raro. O sea, como que las personas con síndrome de Asperger se portan raro o que son diferentes. Y la brillantez en este punto de Flor, desde la simpleza, en realidad, de decir, pero mamá, somos todos diferentes, digo, si no, cuando me vengas a buscar, ¿cómo hace para reconocerme? ¿Cómo hacen los padres para reconocer a sus hijos si fuéramos todos iguales? Y con esto quiero compartir este video. Les cuento un poquitito, porque también para pensar un poquito en las creencias y en las miradas, se llama Los ojos de un niño, ¿no? Y lo que dice ahí en inglés dice que hubo padres que con sus hijos e hijas fueron invitados a participar de un juego educacional. Básicamente lo que hacían es sentarlos a padres e hijos, uno al lado del otro, digamos, separados de un biombo, y les proyectaban videos de actores que hacían muecas. Y lo único que le pidieron a padres e hijos fue, por favor, les pedimos que imiten las muecas que hacen los actores en los videos que van a ver. ¿Está? Es simple, muy, muy simple. Así que les muestro, díganme, por favor, esto tiene una musiquita por detrás, igual no importa si no se escucha la música, pero díganme si se escucha la música, así en todo caso veo si puedo hacer algo, no sé, igual capaz que no puedo hacer nada. Va. Díganme si se escucha. Se escucha perfecto. Perfecto, Alexia. Buenísimo, gracias. Was warm while the
and rights have been read. I think of you often, but once I meant what I said. Ok, lo frené porque ahí se acaba, pero lo que dice la frase final es, miremos las diferencias con los ojos de un niño. Como esto es medio un taller, a mí me interesaría, sí, capaz un par de minutos, si alguien quiere como compartir. Alexia, tengo, si quiero, te señalo, si deseas, dos escrituras en el chat, como Dale, por ahí te permite por favor. reflexionar un poquito, encuadrar. Analía Espíndola dice, es importante conocer a las personas y saber qué necesita, descubrir qué puede hacer y no quedarse centrado en el diagnóstico. Por otra parte, Noelia Soledad Villarreal dice, qué difícil transformar esa realidad cuando aún la educación especial parece ser la única responsable de la educación inclusiva. Buenísimo. Y después Eugenia Vera dice, muy lindo el video. Sí. Bueno, a ver, es como un video, gracias por los comentarios y totalmente pertinentes lo que dijeron. Pero me interesa mucho este video, me parece brillante la campaña de concientización. ¿Cómo impacta? Y esto creo que lo muestra muy bien, ¿no? Cómo las miradas que, ya les digo, o sea, nosotros los adultos venimos de una historia de ciertas creencias, cómo cuando los adultos ven a esta mujer que le suponen, ¿no?, que tiene una discapacidad, porque parecería que tiene como algunas cosas y parecería estar sentada en una silla de ruedas, parecería, cómo se frenan en el acto, ¿no? ¿Cómo no pueden seguir con algo tan sencillo como era imitar los gestos y las muecas que estaban haciendo cada una de esas personas? ¿Cómo hasta se preocupan algunos del impacto que puede tener ver a esa persona de parte de los hijos? Y fijan, todos los niños y las niñas seguían, no les impedía, de hecho, no tenían una mirada como, uy, esta persona es diferente y me impactó. No, seguían cumpliendo la consigna tan simple que les habían dado. Y esa es una mirada sin prejuicios. Y yo creo que tenemos mucho, mucho por aprender de los niños y de las niñas, porque son miradas sin prejuicios. Y ante la diversidad y las diferencias, los niños y las niñas tienen mucho para enseñarnos a los adultos. Nos hemos contaminado durante nuestra historia los adultos y tenemos miradas, ya les digo, muy sesgadas, muy sesgadas. Y a veces es difícil como desandar ese camino, ¿no? Pero de hecho, cuando en todo este campo es muy importante esta mirada sin prejuicios, ¿no? Esto excede un poquito, pero bueno. Sigo, como les decía, miradas es uno, pero después son los glosarios, ¿no? O sea, las palabras que usamos. Y sepan que las palabras también tienen poder, no solo las creencias, las palabras también tienen poder intrínseco. Y además denotan cuál es la posición de esa persona, cuál es la creencia, cuál es la perspectiva de donde está mirando. Y fíjense la progresión, por ejemplo, cuando hablamos de algo ligado a lo que es discapacidad hoy por hoy, pero ya les digo, es transitoria esta palabra. Fíjense la progresión, ¿no? Y cómo eso denota las miradas en relación a las personas con discapacidad. Desde lo que antes, tal vez, y esta es dentro de todo, una palabra tranquila, ¿no? La minusvalía. Pero implica tener una mirada de que esa persona es menos válida. ¿Sí? O sea, hablar de minusvalía, y bueno, hay otras cosas horribles, hay otras palabras que realmente son horribles y están en la historia, por suerte. Pero tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, porque denotan posición. La palabra discapacidad, y miren que todo el mundo, bueno, ahora habla de las personas con discapacidad, pero la palabra discapacidad en sí misma no es el punto final del recorrido, es más.
Es solo una transición en el medio de esto. ¿Y por qué les digo es una transición? Es una palabra que viene completamente imbuida del modelo médico hegemónico. ¿Por qué? Por este prefijo dis, ¿no? Ustedes saben, bueno, ustedes, digamos, tienen como mucha noción de, sí, todos los trastornos del aprendizaje, todos los trastornos de salud mental, muchos de ellos, hasta temas médicos, siempre empiezan con el prefijo dis desde la salud. ¿Qué quiere decir dis? Desde la medicina, es alteración de la función que le sigue. Dislexia, dispraxia, discalculia, dispepsia, lo que quieran. Digo, dis es alteración de la función que viene después. Si vamos a hablar de alteración de la capacidad, digamos, no estamos en un lugar muy nuevo, o sea, es mejor que minusvalía, o sea, estamos de acuerdo, pero seguimos viendo a las personas con capacidades alteradas, o sea, hay algo que está alterado en tu funcionamiento. Y otra cosa, la palabra discapacidad, que esto uno lo insiste, porque es un problema para mí, es que te divide al mundo en dos. A las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad. Y ya cuando dividís al mundo en dos, además que no haces justicia de ninguna manera, también esta división, así en dos, en categorías, es bien carne de cañón, digamos, para lo que es la discriminación, para lo que es asimetría en el poder, ¿sí? De las personas sin discapacidad, que en algún punto de este paradigma más patológico considera que en realidad lo deseable en algún punto como superior es esa persona que tiene un concepto como de normalidad. Y que la persona distinta de lo normal, la con discapacidad, vendría a ser en algún punto no deseable, digamos, e inferior. Y esto genera, estas asimetrías de poder también generan muchos problemas. Entonces, no es la palabra final. Cuando en el 2006 arrancaron con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ese fue el puntapié inicial de un proceso. Y este proceso tiene que ver con, ahí hay una cosa intermedia como decir, bueno, tratemos al dis, si quieren, no como alteración, sino como algo que marque una diferencia, pero ni siquiera, porque no, tenemos que dejar de hablar de capacidades diferentes, necesidades especiales, todos esos términos que vieron que muchas veces están y hay mucha gente que dice, che, ¿cómo hablo? Porque no sé qué es lo que corresponde, qué es lo que está bien, decirlo cómo. Bueno, les digo, hacia dónde vamos, ese es el concepto de diversidad. De diversidad tanto o neurodiversidad, que tiene que ver mucho con los desafíos en el desarrollo, con lo que es la discapacidad intelectual, si quieren, o lo que se llama diversidad funcional, que tiene que ver más con ciertas funciones. Pero ¿hacia dónde vamos? Es el concepto de diversidad funcional. ¿Y qué pasa con el concepto de diversidad funcional? Es que no te divide al mundo en dos. Te divide al mundo en la cantidad de seres humanos que existen en el mundo, porque es parte de la diversidad humana. Y uno habla de otros tipos, ¿no? De ámbitos, no sé, las etnias, las razas, las religiones, la identidad de género, la orientación sexual, son todos ámbitos donde hay diversidad. Bueno, también desde el punto de vista de lo funcional o de la neurodiversidad, que básicamente la definición es muy simple, es suponer que todas las personas tienen mentes diferentes. Esto es lo que hace referencia cuando hablas de neurodiversidad, de mentes diversas en todos los seres humanos. Ahora, esto iguala, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad humana, estamos todos en lo mismo. O sea, no hay nadie que tenga sí o no. Somos todos, estamos todos en igualdad de condiciones, con igualdad de derechos y con perfiles únicos. Y hacia ahí queremos ir. Y relacionado con esto, imagínense otra cosa, que esto es bien del ámbito de la educación. Las palabras como integración ya también denotan, integrar es como una palabra muy fuerte, donde parece que algo estuviera hecho a la fuerza, ¿no? Como este estudiante, integrarlo
a ese contexto. Es muy fuerte, a mí me resulta como si fuera un acto forzado, ¿se entiende? Y miren, hasta me meto con la palabra inclusión. Ni siquiera me parece que estamos haciendo justicia cuando hablamos de la palabra inclusión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclusión requiere de que haya algunas personas con buena predisposición que tengan actitudes que incluyan. Sigue quedando de un lado de un grupo de personas la decisión o no de incluir o no a determinadas personas que están excluidas. Y esto sigue denotando, primero, y yo quiero decir esto muy claramente, no es un favor. Incluir no es un favor. No es un favor. Y esto de la inclusión no puede depender de la buena onda y de la buena disposición de algunas personas. No puede depender de eso. Porque ¿qué pasa si no están ese tipo de personas? No puede nunca depender de una buena disposición de alguien. No es un favor. Esto es un derecho, por favor. Entonces, tal vez no hablemos más de inclusión siquiera. No hablemos de inclusión. Hablemos de convivencia. Porque de vuelta, metámonos todos en la misma línea. Vamos a convivir en diversidad. Todos parejos, nadie decidiendo sobre nadie. Bueno, nos invita a pensar, porque vamos a tener que cambiar muchas cosas para esto, muchas cosas. Y acá me meto, ¿qué se necesita para cambiar un paradigma en educación? ¿Sí? ¿Cómo hace? Porque uno dice, ok, muy lindo, muy bonito el derecho y qué sé yo, pero ¿cómo hace? De hecho, había una de las preguntas, que decía, ¿cómo hace para llevar esto a la realidad, ¿no? A la implementación? Para que se queden todas las personas tranquilas, sí, los investigadores, hay muchos lugares en el mundo donde ya está implementada una educación inclusiva para todos los estudiantes, obviamente. Educación inclusiva quiere decir que todos los estudiantes van a la escuela y tienen el derecho a ir a la escuela. La escuela, punto. Sin apellidos de escuela, ¿no? A la escuela. Los estudiosos del tema dicen que se tarda para la implementación y un cambio de paradigma total se necesitan 15 años. Estamos ahora a los 15 años de la convención, pero bueno, imagínense que en Argentina venimos como bastante demorados, ¿sí? En lo que es ya hasta el inicio de la implementación posible. Hay una herramienta que es muy útil, que guía este proceso de implementación de lo que se llama la educación inclusiva, de un paradigma, de un modelo de educación inclusiva, que se llama el índice de inclusión o el índice de inclusión, no sé si lo habrán escuchado hablar, pero divide como el trabajo que hay que hacer como en 3 dimensiones, por eso el triángulo aquí. Tiene que ver con las políticas inclusivas que existen, tiene que ver con las prácticas y tiene que ver con la cultura. Y yo les digo, o sea, claro, tenés que tener estas 3 cosas sucediendo al mismo tiempo en algún punto. Desde el punto de vista de las políticas, yo creo que lo que está más claro es el punto de vista de las políticas inclusivas en Argentina. Digo, tenemos la convención, tenemos la ley nacional que ratifica la convención, tenemos todas las disposiciones, no sé, les doy el ejemplo porque esta es como la más famosa, que la 311, la resolución 311 del año 2016, que es la tan famosa. Bueno, hay políticas inclusivas bastante claras, o sea, el marco normativo, ¿se entiende? O sea, está muy claro puesto como, che, este es un derecho humano. Ahora, ¿dónde están las trabas? Y yo les diría, ¿dónde están las trabas? Y esto es una apreciación, digamos, más personal. Es acá abajo a la derecha cuando hablamos de la cultura, que tiene que ver con las creencias y las miradas. ¿Por qué? Porque las prácticas, en realidad, como les decía antes, se desprenden un poquitito de las creencias. Si uno cambia el chip mental y la manera de mirar y cómo lo está considerando el asunto, es casi que natural el proceso de que va a necesitar aprender cómo hacer las cosas diferentes. Entonces es como, para mí, esto que las prácticas vienen como después del cambio de la cabeza. Y bueno, y el gran desafío es cómo cambiar la cultura, o sea, cómo cambiar las creencias, que también creo que había una pregunta, ¿no? Un comentario.
es cómo cambiás la manera de mirar las cosas o el sistema, porque implica un cambio profundo, como radical, muy, muy trascendental en el sistema y en la manera de funcionar. Un par de cosas que creo que pueden venirles súper bien para la gente que digo que se anime en sus ámbitos educativos. Uno, no, esto me imagino que ustedes, o sea, saben lo de las evaluaciones, las autoevaluaciones aprender, ¿no? Creo que, bueno, son como especialistas en esto. Les cuento que hace un par de años atrás, pre-pandemia, año 2019 creo, desde Panacea estuvimos muy involucrados en el armado de este módulo de autoevaluaciones aprender, que fue sobre educación inclusiva. Tuvimos un trabajo conjunto con la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de la Nación, de Educación de la Nación, y trabajamos muy fuertemente en esta guía sobre educación inclusiva, que creo que le deben tener todos, ¿no? Bueno, yo no sé, como no lo sé, pero me imagino que sí, pero creo que es muy interesante porque da como, por lo menos para iniciar el movimiento, ¿no? Y dar como algunos ejercicios de cómo está mi ámbito, cómo está mi escuela, donde estoy yo, digamos, en relación a la educación inclusiva. Y obviamente está muy basado sobre esto que les decía, el índice de inclusión, que es esta herramienta que permite, es como un mapa de ruta para chequear cómo está mi ámbito educativo en relación a la educación inclusiva y qué pasos se pueden trabajar justamente en estas tres dimensiones que les decía, ¿no? Políticas, cultura y prácticas. Está este texto que se llama Guía para la Educación Inclusiva, desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares, de Tony Booth y Mel Ainscough. Bueno, esto es de la OEA, así que esto está disponible. Si alguien quiere como realmente trabajar en su ámbito educativo en relación a la educación inclusiva, hay material para empezar a hacer rodar, digamos, la pelota. Lo primero es la decisión, ¿no? Primero es la decisión, es decir, sí, yo considero que esto es un derecho humano y voy a hacer todo lo posible para que este derecho humano, todos los estudiantes puedan ejercerlo. Una vez que está ese convencimiento, digo, hay herramientas a disposición para guiar un poco ese camino y obviamente ser pacientes, porque como les decía al principio, es un proceso, esto no es que un día para otro cambiás la manera de pensar de un montón de personas. Y un muy interesante, hace muy poquito, el Grupo Artículo 24, que deben conocerlo, el Grupo Artículo 24 es una red que nuclea más de 150 organizaciones a nivel federal, digamos, en todo el país. Se llama Grupo Artículo 24 por el artículo 24 de la Convención, o sea, obviamente se dedican a esto de promover el derecho a una educación inclusiva, y junto con ASIG, que es otra organización, hicieron este fact sheet, lo llaman ellos, como este informe de la situación en relación a la segregación en Argentina. Obviamente lo que dice es, acuérdense, el artículo 24 de la Convención, esa resolución, la 311 de la 2016, y lo que dice aquí es que, según datos oficiales para el año 2019, en Argentina un 43,7% de las y los estudiantes con discapacidad están segregados en escuelas especiales. O sea, un 43,7%. De ellos, de este 43,7, el 65,3 tiene discapacidad intelectual. Ahora, fíjense, dice, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención y su intérprete autorizado, estableció que remitir a estudiantes a escuelas especiales o permitir la asistencia a escuelas comunes, pero sin implementar cambios para asegurar su aprendizaje y participación, es discriminación, lisa y llanamente discriminación. Y acá, bueno, está lindo, y lo que quería mostrarle, porque no me quiero quedar sin tiempo y sí quiero entrar como en la otra parte, pero la provincia de Chubut, me fijaba, está muy bien, o sea, es de los lugares donde más porcentaje hay de estudiantes con discapacidad que van a escuela común, que si se fijan en naranja, no sé si llegan a ver, pero hay un 74% de estudiantes con discapacidad en la escuela común versus el 25% en la escuela especial, que es, según lo que miraba, la segunda provincia con números más altos de estudiantes con discapacidad en la escuela común. Pero fíjense lo que dice, mientras coexistan dos modalidades de educación para las personas con discapacidad, no estaremos garantizando su derecho a la educación, porque el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva.
Esto, y acá sigue con algunos otros datos más que seguramente a ustedes les van a interesar, pero yo quiero pasar porque no me quiero quedar sin tiempo. Esto igual, este material, yo se lo paso a los organizadores del Congreso para que lo comparta con todos ustedes. Esto, de hecho, está online, o sea, acceden a este informe, tanto escrito como así en infografía, libremente online si lo buscan. Y quiero entrar en esto de pandemia justamente porque ya veo, son las 2:12, y quiero como ir un poquito más rápido acá. Cosas centrales para cuando hablamos de pandemia. Hago, boom, me muevo de tema a la onda al tema de la pandemia y los efectos. Creo que todos ustedes, mucho más que yo, saben, primero, ya hay una injusticia de base que tiene que ver con la brecha digital, que es, o sea, quiénes acceden, quiénes tienen dispositivo y conectividad y quiénes no. Y digamos, ya desde un primer momento, todas las personas que no tienen conectividad o dispositivos para conectarse, o la cantidad de dispositivos que se necesitan, obviamente con la pandemia vieron claramente, estuvieron fuera del sistema. Si todo se hacía online, estuvieron fuera del sistema. De hecho, de las personas con discapacidad, había casi en esta encuesta que hicimos, un 15% de las personas con discapacidad, de los estudiantes con discapacidad, habían quedado sin escuela, directamente, o sea, sin nada. Obviamente la pandemia significó una profundización de las desigualdades existentes, profundización y además una visibilización muy clara. O sea, es como si desnudara las desigualdades y las injusticias la pandemia. O sea, lo puso así, ¿entendés? Todo el mundo tuvo que mirar claramente lo que hay a nivel de la desigualdad y la injusticia. Todos sabrán, y esto lo decimos mucho siempre los psiquiatras, que la pandemia, creemos sinceramente, que ha tenido más efectos sobre la salud mental de la población que sobre la salud física. Y mire que han tenido mucho impacto sobre la salud física a nivel de enfermedad, pero ha tenido mayor aún impacto en la salud mental de la población. Además, todas esas personas que los sobrevivientes, ¿no? Los que han estado expuestos a esa información. Y bueno, y los niños y las niñas no son la excepción, y los adolescentes tampoco. Les cuento de la encuesta, esta que hicimos en el año 2020. REAL es la Red Espectro Autista Latinoamérica, conformada por investigadores y clínicos, profesionales de la salud, que se dedican bastante al tema del autismo, ¿sí? 8 países, o sea, fue una encuesta online que se hizo en 8 países diferentes: Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, República Dominicana, Perú, México, Brasil. En esos 8 países, en total, hubieron 1.826 personas o familiares o personas dentro del espectro autista, porque había como unas casi 80 personas adultas con una condición del espectro autista que completaron la encuesta, y el resto eran más bien familiares. 1.826 en estos 8 países contestaron la encuesta. Y esto es lo que levantamos, digamos, como información. 1, las consecuencias del aislamiento estricto. Bueno, muy frecuentemente, y esto le digo arriba como de los números del 50%, aumento en la irritabilidad de esas personas con condición del espectro autista, el incremento en la deambulación, mayores niveles de ansiedad, un aumento en la agresividad y dificultades en la alimentación, el sueño y la concentración. ¿Ok? Esto es como, ya les digo, entre el 40 y el 60% refirieron esto. Otra cosa, y esto, para mí hay una cosa como muy interesante en este dato en particular. Cuando se les preguntaba sobre retrocesos o avances en sus hijos durante el encierro, durante el aislamiento, casi el 60%, o sea, 2/3 casi, dijeron que sus hijos, hijas, habían tenido retrocesos. Pero un 1/3 de las familias, un 34% de las familias, manifestaron que las personas con condiciones del espectro autista mostraron avances durante el encierro. Y yo creo que este dato, que en general, viste, son las cosas que menos se miran, ¿no? Pero es muy interesante pensar qué pasa que 1 de cada 3 niños, niñas, adolescentes, adultos con condiciones del espectro autista estuvieron
mejor y avanzaron más en un contexto donde muchos, digamos, lo de la escolaridad cambió mucho, muchos tal vez, o sea, nada, seguro que no iban a la escuela, y la gran mayoría que se quedaron sin apoyo, sin terapias. Y cómo eso, a ver, mejoraron, tuvieron más avances sin esos apoyos, sin ir al colegio. Y esto yo creo que da para pensar muchísimas cosas. Y creo que es muy interesante, digo, para analizarlo un poquito más. Sigo. En relación a la convivencia familiar, bueno, acá tenemos división por tercios, ¿no? Un tercio refirió que había mejorado la convivencia en familia, un tercio refirió que no había cambiado y un tercio refirió que había empeorado. Así que esto se dividió bastante con partes iguales en relación a mejor, igual y peor. Con la conducta, y esto sí es un dato muy importante, digo por si en algún momento tuviéramos de vuelta algún tipo de aislamiento obligatorio, que casi la mitad de las personas con condiciones del espectro autista mejoraron la conducta cuando comenzaron a realizar salidas y paseos. Que esto fue muy importante para más de la mitad de las personas que tenían autismo. Y después, con respecto al uso de pantalla, porque había varias preguntas en relación a esto, ubicaron tanto desventajas como ventajas. Entre las desventajas del uso de pantalla para todo lo que es escuela, ¿sí? Aprendizaje, y para lo que es apoyos, terapias. Las desventajas es que vieron que era muy difícil para varios prestar atención, concentrarse con lo que estaba sucediendo del otro lado, la pantalla. Después esta falta de motivación y la hiperactividad que dificultaba obviamente la relación remota con terapeutas y docentes, o sea, como muy difícil. Y los padres, mucho esto lo remarcaron también, cómo eso significaba una sobrecarga para los padres, ¿no? O sea, tenían que ocuparse de las videollamadas, además de todas las actividades cotidianas y para los que trabajan del trabajo mismo. Así que este es del lado de las desventajas. Pero del lado de las ventajas, y también creo que es algo como muy interesante para pensar, es que refirieron mucho menos estrés por los viajes que tenían que hacer, ¿no? Los viajes a escuelas o a consultorios o a centros, y ventajas, menos estrés por la interacción social, que para muchas personas dentro del espectro autista, a veces la interacción social es un factor de estrés. Entonces, cómo al cortar esos contextos muy demandantes desde el punto de vista de lo social, cómo se sentían mejor, ¿no? Más tranquilos, más regulados. Y esto posiblemente haya tenido que ver con esto que decían que casi 1 de cada 3 habían mostrado avances y habían estado bien, habían estado mejor durante este contexto de la pandemia. Y después también algo muy útil es el tema de la posibilidad por parte de los padres de recibir asesoramiento online, o sea, a través de videollamadas, obviamente los que se pueden conectar, ¿no? De vuelta tenemos esa brecha digital, pero para los que sí, la posibilidad de recibir orientación para mejorar el manejo de conductas desafiantes en situaciones de la vida cotidiana. Y muchos padres vieron algo como muy positivo en ese sentido, o sea, los ayudaron un montón y que y esto lo que denota es que antes no se los ayudaba tanto en este punto en particular. Ok. Los resultados de la encuesta están como metidos, esto se los voy a compartir también, un poquito en esta publicación de la OA en abril, por el Día de la Concientización Mundial sobre el Autismo. La Organización de Estados Iberoamericanos publicó este flyer para el tema de concientización, y acá se ven algunos de estos datos que compartí recién con ustedes y algunos más, otros distintos también. Con esto, y a ver, voy a mirar ya mismo la hora porque son y 20. Bueno, listo, me parece que esta era la última. Sí, efectivamente, esta era la última. Así que lo que me interesa ahora es, aquí terminé, y si podemos usar estos 10 minutos para alguna pregunta, me voy a salir de la presentación. A ver, y me voy a poner... Alexia, por ahí, gracias, porque bueno, dejamos abierto y algunas reflexiones por ahí que también nos invitan a situarnos. María Gabriela dice, tanto que aprender de las miradas de las infancias, y hace referencia al video que proyectaste. Karina Alvarado, focalizar en las potencialidades. Juan Pablo Olmedo sostiene que es un desafío ver las trayectorias educativas desde una mirada colectiva. Emilia Avilés dice que el nuevo paradigma trae mucha resistencia, lo puede visualizar entre sus colegas, a pesar de las distintas formaciones que impregnan la educación. Y Lorena Mercado nos hace reflexionar con una frase y una expresión de Sábato, de Ernesto Sábato,
El derecho a tener oportunidades nos hace capaces. Por otro lado, yo para aportarles un poquitito respecto al INDEX, es el material de mejora institucional que hace referencia a la doctora Alexia. Desde el 2009 se empezó a trabajar, sobre todo en la Escuela de la Modalidad de Educación Especial, en la provincia del Chubut, y en algunas escuelas de nivel primario sobre todo. Es momento para recuperar, porque es el que nos marca la ruta, si se quiere, y nos traza un camino y nos visualiza otro tipo de horizonte y nos permite torcer otros destinos. Así que bueno, eso dice Eugenia Vera que en el caso de ella le hacía muy difícil encontrar las palabras exactas para mencionar el tema. Gracias por hablar sobre la neurodiversidad e igualdad, no inclusión. Mariana Piu dice, excelente el taller. ¿Cuánto para pensar ahora? Esa es la intención, que pensemos, reflexionemos, busquemos otras miradas. Así que bueno, por ahora es esto lo que tenemos. Ha sido un placer en estos minutos poder compartirlo, esto de recuperar la mirada, ¿no? Teniendo en cuenta de estas posibilidades con las que debemos mirarnos todos en el momento de tomar una decisión y de pensar de que hay un sujeto no solo con derechos, sino también con poder de decisión, y no ser siempre los adultos los que tomemos la delantera. Sí podemos armar los dispositivos para que ese derecho se haga factible, sea posible, ¿no? Bueno, en ese sentido, Miguel, también el índice de inclusión es muy interesante como propone, porque también invita a tener reuniones con los estudiantes, ¿no? Con los estudiantes, con la comunidad escolar, con los docentes, con todos los actores de la comunidad educativa, todos. Y yo creo que está buenísimo lo que contaba, yo no sabía, del año 2009, así que imagínate que un montón, pero creo que, digamos, está buenísimo como implementar más, ¿no? Y creo que la herramienta en esto de la autoevaluación aprender, el trabajo que hicimos con la Secretaría de Evaluación Educativa fue de tratar de, como hacer como un modelo de índice que fuera útil para la Argentina. O sea, medio como ajustar el tema del índice para una versión más argentina y que de hecho participaron un montón de personas de distintas provincias, de las escuelas, diciendo qué les parecía. Fue re contra interesante todo ese trabajo. Y creo que está todo volcado en esa, no sé si las reparten, no sé cómo si las reparten, porque no soy del palo, pero las autoevaluaciones aprender, o sea, obligatoriamente llegan a todos lados. Esto pregunto de ignorante, perdón. Pregunto porque no sé si es algo responder. Esto igual yo les puedo pasar todo lo que mencioné, se los puedo pasar, si a alguien le interesa. No sé si te lo puedo pasar, Miguel, a vos o a quién, sí. Para que lo distribuyan. Digo, para que igual toda información que se encuentra online, si uno la busca, pero no importa, les hago un paquetito con esto, con la presentación, con esto de la guía de Ainscough y Booth, con la guía a Aprender, y con estas dos infografías del estado de la educación inclusiva hoy en Argentina y la otra de la OEI con los resultados de la encuesta. Si quieren, no sé. Sí, creería que no estamos oponiéndonos para nada. Todo es bienvenido en el momento que de esto se trata, de poder desestabilizarlo desde algún modo. Totalmente. Decime a dónde lo mando, Miguel. Sí, dame un mail. Yo después te paso, tengo el contacto de ustedes, les paso la dirección del correo de las CETOIES, que es de la subsecretaría, y después vemos la manera que llegan a las instituciones a través de las seccionales, que son las supervisoras. Noelia Soledad Villarreal también pone de que debe focalizarse en el trabajo articulado entre niveles y modalidades, aún más, es decir, potenciar ese trabajo entre niveles y modalidades, que si bien se viene realizando, hay que profundizarlo. Y agradece porque estuvo con la atenta escucha. Así que muchos agradecimientos por el taller, lo consideran de un nivel de excelencia.
como para que te vayas llevando estos miedos que vos tenías de decir no soy del palo, bueno, Uy, pero che, ay Miguel, se nos fue de vuelta con... Bueno, la brecha digital, ¿ven? O sea, si alguien no tiene conectividad y tiene mala conectividad, o sea, olvídate, no accedes. ¿No? Pues es un tema que deja mucha gente afuera. Y nada, y tenemos que ver qué hacemos con esa desigualdad, qué hacemos con esas personas que no acceden, están vulnerados sus derechos, ¿qué hacemos? O sea, evidentemente está del lado nuestro, o sea, como decir, ¿cómo hacemos para que no se vean vulnerados esos derechos? Una de las cosas, mientras vuelve Miguel, que me pareció muy interesante la infografía esta del grupo Artículo 24 y ASIG, es que en el secundario es menos del 1% de estudiantes con discapacidad que están en secundario común. Menos del 0,97% el número. Me pareció tremendo. Ahí está, Miguel, ¿volviste? Sí, volví. Bueno, estamos ya creo que en horario, Alexia. Nos gustaría que hagas, que tengas primeramente un feliz cumpleaños. Sí. No hay mejor manera que celebrarlo con esta ponencia. Te agradecemos tu tiempo. Gracias por traer con humildad tu experiencia, tu saber, por poder permitirnos nutrirnos de todo ello y por sobre todo esto de ponerte a disposición de nosotros cuántas veces te llamamos. Así que a Panacea por permitir este trabajo articulado con el Ministerio de Educación y en vos como persona por salir al torero que fue bárbaro. Tenía que suceder, por eso pedíamos que seas vos. Claro. Éramos uno de los que hacíamos la fuerza. La fuerza para que tú seas quien estés adelante de este taller. Así que agradecidos. Agradecido a todos y a todas las que han estado presentes, ha mantenido un número constante, que eso es interesante también saber, se mantuvo constantemente el número, así que gracias a cada uno de los colegas por estar, porque si están ahí, significa que rompieron la primera barrera que es la actitudinal. Esa es la primera barrera que es la actitudinal, la que más nos cuesta vencer, ¿sí? La disposición y la predisposición, abrazar el otro con lo que tiene y como es. Albergarlo nosotros en las escuelas, en los niveles, en las modalidades, de eso se trata. Así que desde el rol que ocupo agradezco la presencia de cada uno de ustedes y por el respetuoso dedicación para poder mejorar la calidad y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Alexia, te dejo por último la palabra para ir cerrando y muchas gracias. Ya son 14:30, así que veo que esto es tan puntual. Mi único mensaje es pensemos en el derecho a una educación inclusiva de calidad y yo creo que esa es nuestra estrella que nos marca el camino. Si queremos eso para todas las personas, ya está, nos marca el camino. Tardaremos un poquito más, un poquito menos, pero si estamos enfocados en ese objetivo en particular, vamos a llegar ahí. Esto me parece como el mensaje más importante. Así que una invitación a transformarnos y todo. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos encuentros. Recuerden que el congreso, este primer congreso virtual, continúa hasta el día sábado inclusive. Queda grabado en el canal de YouTube del Ministerio de Educación, por si algunos de ustedes quieren replicar, compartir con sus colegas este espacio, este taller, o algunos que se van a ir desarrollando durante estos encuentros, están todos invitados, agradecerles y a disposición para trabajar en pos de una educación inclusiva desde la realidad. Así que muchas gracias y buena jornada para todos.